Jesucristo llamó a los 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus, curar enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A esos 12 los envió Jesús con estas indicaciones: no vayan a la tierra de gentiles, ni entren en la ciudad de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 1 al 7. Somos mensajeros del amor de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 12 de julio, año 2023. Nuestra santa para hoy, Santa Verónica. Verónica es recordada en la historia del cristianismo como aquella mujer que enjugó el rostro de Jesús de Nazaret, enjugó el rostro del Maestro de Nazaret. Fue la mujer que tuvo como ese gesto misericordioso en el camino rumbo al Calvario, de enjugar el rostro lleno de sangre y sudor con un velo que pasó a la historia como una reliquia. Y ese velo, lienzo o paño es conocido mundialmente como la Santa Faz, o también le llaman el velo de la Verónica. Es una reliquia del cristianismo, como la imagen más segura que tenemos de Jesús de Nazaret, que fue el rostro que quedó allí estampado en ese velo. El nombre de la Verónica aparece como por primera vez en un documento apócrifo que se llama Las Actas de Pilato, y aparece allí la palabra vera icon, y que significa verdadero ícono, la imagen o reliquia más antigua de lo que se llama está en la Sábana Santa de Turín. Es otra reliquia importantísima en la Iglesia Católica. Verónica puede ser una variación del nombre de Berenice, que data del siglo IV. También la tradición dice que Verónica fue una mujer muy buena, piadosa, misericordiosa, acompañó a Jesucristo en la pasión, y allí cuando los católicos vivimos el Santo Vía Crucis, en la estación número 6 dice: la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Hoy estamos con esta mujer maravillosa, una mujer piadosa, misericordiosa, que nos enseña a mostrarle a los demás el rostro de Jesús de Nazaret. Somos mensajeros del amor de Dios. Ese es el tema que la palabra de Dios nos pide para hoy. Pensar en ese tema en este día. Somos mensajeros del amor de Dios. El solo título indica que cada persona, hombre, mujer, jovencito, persona adulta, misionero, misionera, debe dedicarse única y exclusivamente a comentar el amor de Dios, a presentarle a los demás el amor de Dios, como a decir lo que ha visto y lo que ha oído y no salirse de ahí. Ese es un excelente misionero. Porque Dios no nos mandó a hacer historia en la misión,
ni a contar historias, ni a hacer estadísticas, dice el Papa Francisco. No hagan estadísticas, no cuenten historias, no le den vuelta al asunto. Hablen del amor de Dios y presenten la palabra de Dios. Y así lo dice el Evangelio. En ese capítulo 10, en el versículo 7 del Evangelio según San Mateo, dice: vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. No dice nada más. No dice cuenten historias o lamentense o díganle a la gente, pobrecito, yo lo conocí, fue esto, fue aquello. No, uno no va a oír discursos, uno va a oír la palabra de Dios. De la palabra de Dios, por ejemplo, hoy dice exactamente, llamó a 12 señores, dice los nombres de los 12 señores: no vayan a tierra de gentiles, proclamen que el reino de Dios está cerca, punto. Es decir, nos convertimos en mensajeros del amor de Dios. Esa sería como la clave para ser un buen discípulo de Jesucristo, un buen misionero, un buen sacerdote, una excelente religiosa. La persona se dedica a ser un buen discípulo hablando del amor de Dios. Llega a ser un mensajero del amor el que traduce eso en obediencia, en anuncio de la palabra, en caridad, en servicio, en humildad. Razón tenía Jesucristo cuando envió a los apóstoles con unas instrucciones, dice la Biblia. O sea que el punto gravitacional se llama el amor. Y sin amor no tiene sentido ni razón de ser la misión de proclamar el reino de Dios. Si no hay amor, no hay nada que hacer. Si no tratamos con amor a los demás, el amor implica la caridad, implica la prudencia, implica la misericordia que tenga usted con las demás personas. Ese es el punto de la religión católica. Entonces, una manera práctica para que la humanidad reconozca a Jesucristo, que Él es el enviado de Dios, es que las personas que lo anuncian están viendo y escuchando y anunciando. Es eso. Dos verbos, ver y escuchar. Dos órganos de los sentidos, ver y escuchar. Hay algo en la tradición que me llama a mí la atención. Es el Salmo 140 de la Santa Biblia. Y ese Salmo 140 de la Santa Biblia dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no saben escuchar, tienen boca y no saben hablar, tienen manos y no saben palpar. Como que la Biblia diciéndole: aprenda a utilizar los órganos de los sentidos. Aquí vuelve y nos recuerda otra vez los órganos de los sentidos en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 10, y dice lo que están viendo y lo que están escuchando. Como quien dice: vaya y anuncie lo que usted ve y lo que usted escucha, no lo que a usted se le ocurra. No traduzca el mensaje en otra cosa que no es. Esos mensajeros son conscientes de que tienen que hablar de salvación, de visitar enfermos, acoger los corazones afligidos, visitar a los pobres. Y así lo dijo un profeta en la historia de la Biblia, capítulo 6 de la profecía de Isaías. Dedíquense a ayudarle a la gente, visiten los pobres, los enfermos y los afligidos. Eso es vivir una religión de acuerdo al mensaje de Dios. Luego, el mensaje que anuncie el elegido debe ser el Evangelio única y exclusivamente, no más, solamente el Evangelio. San Pablo es un apóstol que se dedicó a anunciar exclusivamente el Evangelio. ¿Hizo mucho? Claro, hizo mucho. Hay 14 cartas de San Pablo que tiene una Biblia. Y en la carta a los Romanos, y en el primer capítulo, y en el primer versículo, oigan lo que dice: Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol escogido para anunciar el Evangelio de hoy. Ahí tenemos un ejemplo clarividente de una persona que sí entendió cuál era la misión: ver, escuchar. Comuníquele a los demás la experiencia que usted tiene de Dios. No haga discursos, la experiencia, explique la palabra de Dios y no se salga de ahí. ¿Quién es el mensajero de Dios? Debe ser una persona virtuosa, una persona que irradia energía, que da testimonio, que es creyente, que tiene nobleza. El Evangelio de Jesús es un evangelio de la luz, del amor, de la caridad. El Papa Francisco recomienda para un buen evangelizador
que transmita lo que ha recibido y no hable de sus propias ideas. Que no diga es que a mí me parece, no, a mí me parece, no, es que hable de Jesús, qué propone, cómo se explica el Evangelio, hermenéutica bíblica, explique la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Papa Francisco. Transmita lo que ha recibido y no sus ideas. Deje el afán de añadir y de contar un poco de cosas que no vienen al caso. Interesante el Papa. Y eso lo dijo el Papa en una audiencia de este año, precisamente un 8 de marzo del año 2023, en una audiencia papal en la sala San Pablo VI, el Papa decía: transmita lo que usted ha recibido y no haga énfasis en sus propias ideas. Somos mensajeros y somos mensajeros del amor de Dios. Hable a los demás lo que usted ha visto y lo que usted ha escuchado, lo que usted ha experimentado. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.